buenas, estimado grupo. Hoy vamos a presentarles la aplicación de la derivada en cuanto a la energía utilizada por peces para viajar por el río. Esta información es necesaria totalmente fácil para el mundo de la ingeniería agrícola, agropecuaria y en este caso la piscicultura. Así que vamos a proceder, pero primero hay que presentar a nuestro equipo. Josmer Pineda y Vanessa Rosillo. Y mi persona, Sebastián Camilo Maris Fernández, somos el equipo que está encargado de esta presentación. Para poder determinar la energía que utiliza un pez en su transición por un río, vamos a utilizar Python y las bibliotecas NumPy y Matplotlib. Pero primero hay que determinar la razón por la que se necesita saber esta información. La energía que utiliza un pez para nadar por un río es la energía que utiliza para desarrollar sus músculos. Sus tejidos musculares, que son lo que normalmente se comercializa como carne de pescado, tienen que estar en buena forma para poder ser lo suficientemente nutritivos. Y por ende, se necesita saber esta información. Y para poder determinar cuánta energía se utiliza para la crianza de este pez, se utiliza la siguiente fórmula. Se determina la función como la velocidad del río, que es obviamente la fuerza con la que el río está fluyendo, y una constante que es el hecho de que es un río y está fluyendo. El agua fluyendo es una constante que no se detiene. Y se define energía como la velocidad del pez. Y para hacer este cálculo se hace de la siguiente forma. Así, constante multiplicando a energía del pez menos la velocidad del río, porque está nadando en contra de la corriente, haciendo fuerza, por el cubo de la velocidad del pez. Esta es la función que se utiliza para definir la fuerza que utiliza el pez en el río, es decir, para nadar río arriba. Ahora pasamos a la creación de la gráfica, que en nuestro contexto de poder minimizar la energía empleada por el pez, estos tipos de gráficos se realizan comúnmente para poder visualizar y analizar el comportamiento de la función, que ya en este caso acabamos de definir la función. Estos tipos de gráficos se hacen con el objetivo de poder encontrar el valor mínimo de esta función y poder corroborar. Para poder graficar en Python se utiliza NumPy, que nos proporciona un soporte para poder trabajar con funciones matemáticas para operaciones numéricas eficientes. Y Matplotlib.pyplot, que es una biblioteca de visualización en Python que se utiliza para poder crear gráficos y visualizar datos, donde a partir de la función que ya definimos, que se utiliza la velocidad del río de 10 km por hora, una constante k igual a 1 y una distancia de 1 kilómetro, se definiría lo que es la variable de distancia igual a 1 kilómetro. Ahora se pasa a generar datos creando un conjunto de datos de entrada para valores en X, y se utiliza la función definida para poder calcular los valores correspondientes de salida, en este caso para Y. Ahora pasamos a denotar y a nombrar los ejes. Como en el eje X vamos a denotar con una variable velocidades igual np.array 10,30. Array se utiliza para crear arreglos con valores espaciados uniformemente dentro de un intervalo especificado, que en este caso se creó un intervalo de arreglo que va desde 10 hasta 30. Y nuestro eje Y lo denotaremos como energías en función de velocidades. Luego empleamos plt.plot para poder denotar los ejes, que esto contiene la lista que se utilizarán los datos para poder graficar. En este caso las dos variables que serían velocidades y energías. Se utiliza pltxlabel, esta función, para poder etiquetar el eje horizontal X, que en este caso lo denotamos como la variable velocidad, y pltylabel, que se utiliza para poder etiquetar el eje Y, de este caso sería con la variable energía, y pltgrid para poner la cuadrícula. plttitle se utiliza para poder dar un título referente a la gráfica, en este caso la relación de la energía empleada por el pez. Ejecutamos y nos daría la gráfica. Y aquí tendríamos la gráfica donde se puede corroborar que la energía mínima por el pez sería de 15.
Por otra parte, vamos a calcular la gráfica para asegurarnos que la velocidad del pez sí es mínima con respecto a la suposición planteada anteriormente para poder obtener una reducción de energía. Y en este efecto, podemos visualizar que es 15 según la información proporcionada por la gráfica que se realizó anteriormente. Porque al momento de ponerla en 14, se nos va a dar como resultado un aumento de energía. Si la ponemos en 13, la energía va a seguir aumentando. En cambio que si la ponemos en 16, también va a aumentar. Entonces se puede concluir que el punto crítico, el punto estable o mínimo es 15, que es donde la energía ni aumenta ni disminuye. Por otra parte, vamos a derivar para igualar a 0 y encontrar puntos críticos. Inicialmente ponemos la constante, distancia, velocidad pez y velocidad río y energía. Todo esto lo introducimos dentro de las variables de la misma, es decir, constante, distancia, velocidad pez, velocidad río y por último energía. Luego aquí ya damos valores, que la distancia en este caso vendría siendo 1, la velocidad del río va a equivaler a 10 y la constante va a ser 1. Por otra parte se va a poner la energía, que va a ser igual a la constante multiplicándolo por la distancia, y a su vez se va a dividir por la velocidad pez y se le va a restar la velocidad río, que todo esto va a ir multiplicado por la velocidad pez al cubo. Para derivar, esto va a ser igual a div